Bien, vamos a intentar hacer una explicación teórica, ¿vale? Más o menos de lo que estamos haciendo esta semana y luego ya revisáis los ejercicios. Nosotros estamos trabajando con distribuciones muestrales de media, que parten de una población. Esa población no nos van a decir el tamaño generalmente que tiene, pero si hacen referencia a ella, que no lo van a hacer, dirán que el tamaño es n. Y de esa población, pues normalmente puede que nos den la media o que sea desconocida, que no la sepamos, pero generalmente sí nos van a dar lo que es la desviación típica o en su caso la varianza. Si nos dan la varianza, pues basta con hacer la raíz cuadrada. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que esa población es muy grande y nosotros no podemos en principio estudiar muchas cosas sobre ella. Y lo que se hace es coger muestras de tamaño n, de acuerdo que en la mayoría de los casos, pues si la media es conocida y sigue una distribución normal con media nu y desviación típica sigma, sea conocida o no, pues el tamaño de la n no me va a importar, pero generalmente necesitaré que sea de tamaño 30. En selectividad nunca han dado un problema que no podamos aplicar este resultado. Y ahora, pues, ¿qué va a pasar? Pues que la distribución muestral de esas medias que estamos cogiendo va a seguir una distribución normal con desviación típica, la sigma que nos han dado inicialmente, entre la raíz de n y la media. Si nos han dado la de la población, pues la de la población, y si no, nos darán la media de las muestras. Esa media de las muestras nos la podrán dar ya calculada, ¿vale? Ya conocida. O nos la podrán dar como suma de varias cosas y yo tendré que dividir entre el tamaño de la muestra que tengamos, entre la n. O nos lo pueden dar diciendo que ya tienen la suma total y yo igual, dividir entre n. Una vez que tenemos esto, pues vamos a tener que, nos van a preguntar seguramente en el primer apartado, dirán, oye, calcula cuál es la distribución muestral de medias. Pues eso es lo que nosotros tenemos que contestar. Si nos piden cuál es la distribución muestral de medias. ¿Pero qué nos pueden pedir también? Pues nos pueden pedir que calculemos la probabilidad de que porque aquí vamos a tener unas variables, ¿vale?, que siguen este tipo de distribución, pues nos pueden pedir que la media sea mayor o igual que algo, sea menor o igual que algo, más o menos positivo, ¿vale? Más o menos puede ser de cualquier tipo, o también nos pueden pedir que esté entre A y B, también con valores más o menos positivos. Para eso tenéis que repasar cómo era la lectura en una tabla de la distribución normal. Tenemos que aprender a leerlo en esa tabla de la distribución normal. En este tipo de situaciones nos van a dar estos valores, los leeremos en la columna, los leeremos en la fila y buscaremos el dato intermedio, ¿vale? Eso suele ser unos primeros apartados. Después nos van a pedir lo que es el intervalo de confianza. ¿Y eso qué quiere decir? Pues mira, por ejemplo, en estos días que estamos trabajando, estamos pues confinados por el tema del COVID, estos días están viendo cómo funciona la curva y están dando el intervalo de confianza en el cual se mueven los enfermos que vamos a tener al día siguiente. Y eso se hace con un intervalo de confianza, que nos lo van a dar con un nivel de confianza. Ese nivel de confianza vamos a suponer que nos dicen que es del 95%. Pues si nos hablan del nivel de confianza que queremos conseguir para que ese intervalo de confianza sea fiable, lo que nos van a pedir normalmente es que hay algo de la población que no controlamos, generalmente la media, y queremos ver con qué fiabilidad esa media va a estar dentro de este error. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues si la media no nos la han dado, ¿de acuerdo? Si la media no la tenemos, que generalmente no la tenemos, pues lo que nosotros vamos a hacer es desviarnos de esa media que nos dan en las muestras, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a desviar? Pues vamos a cometer un error, ¿de acuerdo? ¿Y ese error cómo lo vamos a calcular? ¿Vale? Pues al final, cuando nosotros estamos trabajando con distribuciones normales, esas distribuciones normales las tenemos que tipificar. Esto que aparece aquí, a la hora de tipificar y demás, ¿vale?, es lo que suele aparecer, pero nosotros lo que hacemos es cometer un error desviándonos de la media de las muestras, ¿de acuerdo? Ese error es el que nosotros cometemos y podemos aprender a calcularlo, obviamente. De aquí la sigma nos la dan, la raíz de n también, salvo una apartadora después que veremos, que suelen ser los segundos apartados. Y el valor crítico pues está relacionado con lo del nivel de confianza. Entonces, en principio, nosotros este intervalo de confianza también nos lo van a poder nombrar como A, B. Bueno, vamos a empezar por partes. Nosotros lo que queremos calcular es el intervalo de confianza y lo que necesitamos es calcular el valor crítico. ¿Cómo se hace el valor crítico? Pues el valor crítico siempre se calcula a partir de la fórmula relacionada
con el con el nivel de confianza. Este ya hemos hecho en las prácticas, en los vídeos de práctica, pero lo que se suele hacer, vuelvo a repetir, es poner el 95 aquí, me sale 1,95, divido entre 2, sale 0,975 y ese valor ahora se busca en medio y se localiza cuál es la fila y cuál es la columna de la cual procede. Y en este caso pues sería el 1,96. Todo este proceso lo tengo que escribir. Si solamente lo tanteo o pongo que me lo sé de memoria, me quitarían notas de selectividad. Con ese valor lo sustituyo en el intervalo de confianza y se terminaría mi ejercicio. ¿De acuerdo? Se terminaría mi ejercicio. ¿Qué más cosas me pueden preguntar aquí? Pues pueden preguntarme, aparte del intervalo de confianza y que en vez de que el valor sea del 95%, que sea de otro valor, ¿vale? Para que al final aparezca otro caso, como por ejemplo no sé si el 97% sale exacto, creo, ¿vale? Pero hay otros valores como el 98% que no sale exacto, que también lo tenéis en los vídeos, y lo que se hace es, cuando no está el valor exacto, cuando hay dos muy cercanos y el nuestro está en medio, pues lo que se hace es una media de esos valores. También hay ejemplos en el vídeo para que los veáis. ¿Qué me pueden preguntar? El máximo error cometido. Ese máximo error cometido simplemente es el saltito que yo ya he dado aquí. Sustituiré las cosas y se acabaría, ¿de acuerdo? No más. Lo que pasa es que ahora, a partir de este intervalo, también podemos decir lo siguiente. Podemos sacar una formulita y es la siguiente. Y es que el error también lo puedo hacer como el extremo inferior al extremo superior entre 2. Es decir, si nosotros nos encontramos con un intervalo de confianza, que fuera, por ejemplo, el 6, 8, y me dijeran, oye, Pepi, ¿cuánto vale el error? Pues yo tendría que darme cuenta de que el valor que está aquí en medio es el 7 y que yo consigo el 6 haciendo 7 menos 1 y haciendo 7 más 1. Pero si no caigo en eso, ¿vale? Si no caigo en que esto sería la media y esto sería el error, lo puedo calcular. ¿Cómo? En principio, la media es la que vale eso. La media sería 6 más 8 entre 2. ¿De acuerdo? Lo que está en medio, 14 entre 2, pues sería 7. Y esa sería mi media. ¿Y el error? Pues el error siempre es los extremos restados entre 2. Si al 8 le quito el 6, pues me sale un 2, con lo cual el error cometido es de 1. Y eso me lo van a pedir en un montón de ejercicios, ¿vale? En un montón de ejercicios. Vamos a parar un momentito y pasamos a la siguiente página. Bien, vamos a seguir con la explicación teórica. ¿Qué me suelen preguntar también mucho? Me suelen preguntar mucho el tamaño muestral. Cuando me pregunten el tamaño muestral, me están preguntando por la n. Y entonces ocurre lo siguiente. Mira, vamos a suponer que me están diciendo, uy, yo tengo una población que tiene una distribución normal, con media desconocida, desviación típica 3, y yo cojo ahora unas muestras de tamaño en principio 9, con lo cual mi distribución muestral de media, si es una distribución del tipo, me han calculado la media de ¿vale? De las muestras, me dice que la media vale 5, con lo cual yo pongo la media y la desviación típica entre la raíz de la n, pues me saldría 3 entre la raíz de 9, que sería 1. He calculado mi intervalo de confianza, he hecho todas mis cositas y ahora me preguntan en otro apartado B, calcula el tamaño muestral que se necesita, porque este no me vale, con un nivel de confianza del 95%, ¿vale? Que lo podemos hacer como hemos dicho antes, con lo del 97 que hemos explicado antes, y después explicaremos otra forma de hacerlo para llegar al valor crítico, que sabemos que es 1,96, pero dejaremos aquí espacio para hacerlo después de otra manera. Pero antes vamos a terminar con lo del tamaño muestral. Cuando a mí me están pidiendo el tamaño muestral, la n viene en esta fórmula, en la fórmula del error, ¿vale? Entonces, normalmente me van a decir que calcule el tamaño muestral para cometer un error menor de, vamos a suponer que ponemos 2, ¿vale? ¿Cómo sería ese ejercicio? Nosotros podemos sustituir perfectamente el error aquí, el valor crítico aquí, 1,96, yo quiero que el error sea menor o igual que 2, estoy buscando cuánto vale la n, que no la sé, y atención, ¿qué sigma es la que coloco aquí? ¿Coloco la sigma del principio o coloco la sigma después?
colocamos la sigma del principio siempre. ¿Por qué? Porque aquí estoy trabajando en la, perdón, en la población. Aún no he cogido el tamaño muestral, con lo cual la sigma que tengo que colocar es la sigma que me dan inicialmente. Y luego calcularía el valor de la n. Yo creo que en nuestro caso es más fácil con la n ya despejada. Si yo la raíz de la n la paso para acá, el error lo paso para acá, pues me va a salir que la raíz de la n es sigma entre el error. Y ahora como quiero la n sin raíz, pues elevaré el cuadrado. Y entonces creo que para nosotros es mucho más cómodo hacerlo en esta fórmula. Y entonces la n pues la calcularía diciendo que en principio va a ser mayor o igual que el valor crítico que habíamos calculado antes por la sigma que hemos dicho que colocamos el 3 y entre el error que era de 2. Y todo esto elevado al cuadrado. Hacemos las cuentecitas, 1,96 por 1,5 y lo elevamos al cuadrado. Pues bien, sale 8,64. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos va a salir la misma n del principio. ¿Por qué? Pues porque es el error que nosotros estábamos cometiendo al hacer las cuentecitas. ¿Cómo se razona esto del error? Nos ha salido que a partir de 8,64 se cumple la n y nos piden tamaño mínimo, esa es la clave muestral. El 8 no lo cumple, nosotros lo tenemos a partir de aquí. El primero que lo cumple es el 9, por eso vamos a quedar con el 9. No el 10, ni el 11, ni el 12. El tamaño mínimo, el 9, ¿correcto? Bien, y ya pasamos a la siguiente diapositiva, pero primero recordad que os dije que esto lo vamos a hacer también de otra manera. Bien, podemos hacerlo con lo de la fórmula esta, ¿vale? Sin problema ninguno, con lo del nivel de confianza. Pero hay otra forma de hacerlo que yo creo que también es muy facilita, que es esta. Si el nivel de confianza resulta que es del 95%, el nivel de significación es del 5%. Y eso hace que el alfa sea 0,05%. Y en esta fórmula, si ponemos 1 entre alfa medios, pues nos sale 0,975, que nos llevaría al mismo alfa que hemos dicho, al mismo valor crítico, que era el 1,96 que hemos utilizado. Eso ya lo explicamos en algún vídeo en la clase anterior, es porque al final nosotros lo que queremos es que el 95% caiga dentro, con lo cual queda aquí un 2,5%, aquí queda otro 2,5%. Entonces al final, ¿qué ocurre? Lo que nosotros queremos es que sea, ¿vale? Todo esto. Por eso al final este 2,5% que queda dentro que queda fuera es lo que le falta al 0,975 para llegar a ser 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a continuar. En principio, ¿qué tipo de ejercicio nos pueden preguntar más complicado y demás? Pues que nos den de partida un intervalo de confianza a B y nos pregunten, oye, ¿cuánto vale el error? Oye, ¿cuánto vale la media? Oye, ¿cuánto vale la amplitud? ¿Vale? Introducimos el concepto de amplitud. Vamos a verlo con un ejemplo para que vosotros veáis a qué se refiere. Vuelvo a repetir. Si nosotros tenemos el intervalo 5, 9 y no nos están diciendo de partida absolutamente nada, pues la forma que nosotros tenemos de calcular la media es justo el número que está entre el 5 y el 9. Si no nos damos cuenta de cabeza, que es el 7, pues lo hacemos con cuenta. A más B entre 2, ¿de acuerdo? Pues sería 5 más 9 entre 2, con lo cual sería 14 entre 2, que sería 7. ¿Vale? Ya lo hemos puesto. Vamos a ver ahora cuánto tengo que restar para obtener ese intervalo. Y así contener el error. En principio, el error pues va a salir b menos a entre 2. 9 menos 5 entre 2 me sale 2. Efectivamente, 7 más 2 sale 9 y 7 menos 2 sale 5. Sed muy precavidos con lo de los extremos. El inferior va primero y el superior va después. La media menos, la media más. Me puedes preguntar también la amplitud. La amplitud es lo que mide la anchura del intervalo. Si no nos damos cuenta de que de 5 a 9 van 4, pues lo que se hace directamente es b menos a, es decir, 9 menos 5. La amplitud también tiene por fórmula que es 2 veces el error, con lo cual podemos relacionar la amplitud con el error, o si me dan la amplitud, decir que la amplitud entre 2 es el error, que lo van a hacer en algunos casos, ¿vale?
Una vez que ya tenemos el error, pues nos podrían volver a calcular, a pedir pues la n y demás. Y ya nos faltaría solamente por ver una última pregunta, que es cuando nos piden el nivel de confianza, que lo hacemos ahora. Bien, seguimos. Vamos a suponer que me dicen que tengo un intervalo de confianza, ¿vale? Para que veáis cómo hacerlo, de 6,216 y 7,784. Me piden en el apartado, oye, quiero saber cuánto vale la media, quiero saber cuánto vale el error. Vale, pues podría hacerlo perfectamente, porque la media ya sabéis que lo hacemos como, para que lo volvamos a repetir, a más b entre 2, que al final va a salir 7, y el error haciendo b menos a entre 2, que me va a salir 0,784, para tardar menos, ¿vale? Para que lo volváis a ver otra vez. Pero ahora lo que vamos a trabajar es cuando me preguntan el nivel de confianza. ¿Y cómo consigo llegar a calcular el nivel de confianza si me lo dan de esta manera? Decimos, espérate un momentito, el nivel de confianza donde aparece única y exclusivamente es en esta fórmula. Y entonces me doy cuenta de que el nivel de confianza me lleva a calcular el valor crítico. ¿Y el valor crítico en qué fórmula aparece? En el intervalo de confianza, ¿vale? Pero ¿dónde también aparece? En el error. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que si yo tengo mi intervalo y he conseguido el error, voy a poder llegar al valor crítico y después al nivel de confianza. Vamos a ver cómo. El error hemos visto que vale 0,784. Yo pondría la fórmula z alfa medio sigma entre la raíz de la n. En este ejercicio, en el enunciado, vamos a suponer que nos decían que el tamaño de la muestra era 25 y que la sigma inicial era 2, ¿de acuerdo? Con lo cual sustituiríamos y nos saldría z alfa medio por 2 entre la raíz de 25, que es 5, ¿vale? Pues bien, pasando ahora el 0,784 por 5 entre 2, me sale que en principio la z alfa medio vale 1,96. ¿Cuál sería ahora el proceso? Pues me vengo para acá, busco el 1,96, el 1,96 aquí y obtengo el 0,975, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ahora nosotros cuando nos están diciendo, oye, P de Z tiene que ser menor o igual que 1,96. Tendré que hacer ese proceso para que una vez que yo meto el Z alfa medio aquí, lo busco dentro de la tabla y me sale 0,975. Y ahora remato esto. Como esto es igual a esto, pues me sale que 0,975 es igual que 1 más el nivel de confianza entre 100. Y todo esto entre 2. Si paso multiplicando por 2, pues me sale 0, me llevo una 5, me llevo una, me sale 9, 1,900. Y todo esto igual a 1 más el nivel de confianza entre 100. Ahora paso el 1 restando. 1, 9, 5, menos 1, igual a nivel de confianza entre 100. Este procedimiento hay que saber hacerlo muy bien. Y luego ya por último, pues el 100 lo paso multiplicando y me sale que el nivel de confianza es del 95%. ¿Vale? Paramos un momentito. Bien, lo que nos faltaría de teoría para terminar ya definitivamente el tema es cuando en vez de trabajar con distribuciones, en vez de muestrales, trabajamos con distribuciones de proporciones. Que haré los vídeos, me deja el boli por supuesto, proporciones. ¿Vale? Haré los vídeos este fin de esta semana, pero en principio voy a poner por lo menos la teoría para que os suene. De ahí se va a partir en principio de una distribución binomial, pero a vosotros, ¿vale? Eso nos interesa, pero se va a partir de una distribución binomial que la visteis el año pasado, en el que ese tipo de ejercicios era, uy, pues qué probabilidad tengo de que si tengo un huevo, el huevo esté roto, pues si se ha caído al suelo, pues un 80%, y de que no esté roto, pues un 20%, y eso nosotros lo llamamos P y Q. P y Q tiene que sumar 1 y a partir de ahí se trabajaría. Y lo que os van a decir es que tú coges en principio un tamaño muestral y te va a decir pues que tú en principio lo vas a poder aproximar por una distribución normal como las nuestras. ¿Qué ocurre? Que vas a tener que calcular cuánto vale la proporción, ¿vale? ¿Cuánto vale? Para eso te van a dar una cantidad en la que te dirán en el problema, uy, pues sabemos que tenemos 200 personas
Y de esas 200 personas, 80 van al cine. Y te harán preguntas sobre la gente que va al cine. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues la proporción tuya será 80 entre 200. Y tú lo calcularás y te darás cuenta de que al final esto en principio es un 0,4. Y luego la desviación típica, pues la forma de calcularla va a ser haciendo esta fórmula. P por Q entre N. Y me dirás, Pepi, ¿quién es la Q? Pues vamos a ver, hemos dicho que si van al cine el 40%, los que no van al cine serán el 60%. Con lo cual cogeremos el 0,4, cogeremos el 0,6 y diremos entre ¿cuántas personas somos? 200. Y haremos esa cuentecita. Y con esto el resto de cosas se hará exactamente igual. Tendremos un intervalo de confianza y en el intervalo de confianza nos va a quedar exactamente igual. La idea va a ser la misma. Me van a decir, ¿qué probabilidad hay? ¿La proporción entre qué valores va a estar? Y yo tendré mi proporción y le sumaré y le restaré, pues igual, el valor crítico en ambos casos y el que juega el papel de desviación típica, que va a ser este. Con lo cual, aquí lo que aparecerá será P por Q entre N. Muchos me preguntaréis, Pepi, ¿cómo diferencio? Pues si en un ejercicio me están hablando de media y de desviación típica, será como lo que hemos hecho anteriores, y si me hablan de proporción, pues será de este tipo, ¿de acuerdo? Y repetiremos el proceso y será todo igual. En este caso, el error, ¿quién va a ser? Este. Y si a nosotros nos piden el tamaño mínimo muestral, pues repitiendo el proceso y demás, llegaremos a esta formulita, que al final me quedará P por Q. A ver si yo sé, vamos a despejarla del tirón y así no me equivoco. El error será Z alfa medios por P por Q entre N y le vamos al cuadrado para quitar las raíces. Y ahora al final, pues pasando la N, nos va a quedar en principio P por Q y luego por Z alfa medios entre el error, todo eso al cuadrado. Vamos a intentar borrar esta parte, ¿vale? Para que no aparezca en la formulita. Sustituiría igual y es la misma forma de proceder. Me dirán que el error es menor de no sé cuánto, con lo cual la n será mayor que no sé qué y al final me quedaré siempre con la superior. Clave, P más Q tiene que sumar 1, ¿vale? Que lo sepáis. En este tipo de ejercicios no me van a pedir normalmente ni nivel de confianza ni otras historias. Suelen preguntar el intervalo de confianza y el tamaño mínimo muestral. Como mucho, el máximo error cometido, que ya sabéis que es calculando esto, ¿vale? De todas maneras, los ejercicios más raritos que he encontrado ya los tengo seleccionados para grabar los vídeos y que terminemos. Venga, espero que os sirva.